Recuerden que los días domingos son charlas que no tienen ninguna especificidad. Pero el día de hoy vamos a trabajar con el tonal powal y claro, está todo entreramado, ¿no? Está todo interconectado, pudiéramos decirlo de esta forma, con las clases. El día de hoy vamos a Tema. trabajar con esta veintena. Le llamamos también caminando y viviendo las veintenas y las trecenas. ¿Sí, hermanito? Sí, Bien. tema Plazo Camati. ¿Qué van, Agnese? Muy bien. A ver, no sé qué tiene esto. Ok. Permíteme compartirles. ¿Dónde estará? Listo. Ahora desde aquí lo comparto. Listo, hermanitos, ya está. Ya está esto, lo de la veintena, ¿no? Es el que ya iniciamos. Hoy estamos a justamente Mahtlactli Wanse, pues Pali. Pero hoy estamos a Tonali 11 lagartija, ¿no? Y yo sé que alguien de los compañeros hoy es su tonalversario, es 11 lagartija. Al mismo tiempo, pues decirles que el tonalversario no tiene nada que ver con lo del cumpleaños, ¿sí? Es totalmente independiente. Pero bueno, esta veintena, hermanitos, lo que vamos a trabajar el día de hoy, es una de las que tenemos aquí, miren, es este. Aquí tenemos la veintena, aquí estamos en esta veintena, en esta, la de Teotlesco. Ochpanilistli, aquí está, miren, es el que recientemente terminamos la semana pasada, que hasta el día jueves todavía estábamos vibrando con la energía de Ochpanilistli y el día de hoy de Teotlesco. ¿Qué quiere decir Teotlesco? Cuando se reúnen los generadores de la naturaleza, ¿verdad? ¿Y quiénes son los generadores de la naturaleza? ¿Quiénes son los principales generadores que hacen que haya esta naturaleza? Bueno, uno de tantos que nosotros conocemos es la Softeotl, ¿no? O Tlaltecutli, también la les llamado con su nombre masculino, pero también Tlaloc, indiscutiblemente, Chalchihuitlicue, ¿verdad? Xochiquetzali, Tepeyoc. Pero en este trabajo, en esta veintena, su regente es Huitzilopochtli. ¿Por qué por qué lo ponen en esta veintena a Huitzilopochtli? Bueno, en esta veintena ponen a Huitzilopochtli porque justamente es el colibrí que tiene que renacer. Si nos damos cuenta, ahorita ya se han madurado los frutos, ya barrimos los frutos, ya guardamos estos frutos que de una u otra forma obtuvimos, ¿no? Obtuvimos en el transcurso de este ciclo agrícola. Se reúnen los generadores de la naturaleza, pero también se reúnen los abuelos, los ancestros, para darle su ofrenda, como ustedes pueden ver aquí, miren, tenemos aquí las ofrendas que se les da a estos generadores de la naturaleza. Estos que vemos aquí se reúnen en este teocali, en esta casa, para agradecerle todo lo que se nos ha dado, ¿verdad? Ahora bien, en esta veintena también no debemos de olvidar, ¿verdad? Que también nos reunimos nosotros. Claro, vamos a hablar de una ceremonia actual, que es el Día de Muertos, ¿verdad? Que fue modificado, que fue transgredido, que fue
adaptado por los invasores, ¿no? Que el Día de los Fieles Difuntos, también tiene su propia historia allá en Europa. Tiene su propia historia porque instauraron esta celebración el Día de los Fieles Difuntos. Para nuestros ancestros, los niños llegan pues en la veintena de Tlaxochimac. Los grandes llegan en la veintena de Xocotlueche, cuando se maduran los frutos. Y ya lo que acabamos de ver de Ochpan y Listli, pues es recoger los frutos, que son los frutos que hemos tenido, ¿no? Muy bien. Entonces, a todo esto, debemos de tener presente que las veintenas tienen una congruencia, es una engrane de toda esta información. Huitzilopochtli nos recuerda, el colibrí izquierdo, que para lograr que todos se reúnan, estas energías, necesitamos nosotros tener la fuerza de voluntad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿No? En esta veintena nos dice las ceremonias principales se enfocaban en dos aspectos. La llegada de las energías de la tierra. ¿Quiénes serían las energías de la tierra? ¿No? Pues los que generan, en este caso, si se acuerdan ustedes, los que generan la naturaleza, los que hacen que haya, pues haya ese verdor, ¿verdad? En Chopanco o Chompanilistli, como decíamos en la clase del día sábado de la mañana. Ese es uno de ellos. Pues la Tlaloc, Chalchihuitlicue, Tonatiu, Yehyecat, todos ellos, que se nombran de diferente manera, sí, porque se especifican por lo que hacen. Nos dice que también en este caso, la segunda parte, dice, y la celebración de Huehueteot, la energía viejo. ¿Quién sería Huehueteot? El abuelito fuego. Él es el gran abuelo sabio, Huehueteot, ¿sí? El abuelo del fuego terrestre. Oigan bien. El otro es el fuego celeste, o sea, el que está allá arriba. Ese es el fuego terrestre, ¿no? Por eso nosotros, yo les decía, vamos a prender nuestras velitas, nuestro propio fueguito. También se que le conoce como Pachtli, Eno, ¿no? En esta veintena. Pachtontli, Eno pequeño. Está a mediados de otoño y los árboles han cambiado su apariencia de todos los tonos de verde casi han desaparecido. La fuerza del viento, Yecatl, que desprende las hojas amarillas y rojizas, tapizando los bosques de hojarasca. El heno cuelga de los brazos de los árboles en pequeñas porciones, dando a los bosques apariencia de gente que está envejeciendo, dando a los bosques en este caso apariencia, cuando en sus cabellos pintan las primeras canas. La tierra anciana descansa y en su regazo llegan las fuerzas de la naturaleza, acumulando el próximo ciclo en la primavera, todo vuelva a entrar en actividad fecunda, ¿no? Es la reunión de las energías, ¿no? Recuerden que yo les decía, hay algo tan importante, hay algo tan importante en los arbolitos, que, que, que siguen esta ciclicidad. Aquí nos habla de que las hojas se le caen, ¿no? Caen a la tierra. Saben que sus hojas van a caer, pero también entienden que van a retoñar. Mueren y viven igual los árboles. Y que nosotros debemos de aprender de ellos, ¿no? Porque nosotros nos aferramos, digo, no, a lo mejor no todos, ¿no? Algunos hemos llegado a ese nivel de entendimiento, de que nos aferramos, decimos, no, es que esto es mío, nadie me lo quita.
Y aquí es donde yo les he dicho siempre, hermanitos. Aquí es donde los arbolitos se desprenden de esas hojitas, lo dan para fertilizar la tierra, pero saben que en un momento dado, esto que dan, de ese desprendimiento que hacen de sus hojitas, saben que volverán a retoñar y tendrán más hojas. Y esas hojas serán hojas nuevas. Inclusive retoñarán y crecerán más, ¿no? Hay que cambiar esa mentalidad. Podemos aprender de las plantitas, de los arbolitos. Así como hace rato en la mañana hablábamos de Piltzintecutli, ¿se acuerdan? Del solecito que cuando sale, lo redondito del sol se ve bien hermoso, color rojito. ¿Va? A la puesta del sol, al lado poniente, nuevamente vemos cuando ya se va el solecito, ese solecito hermoso, se vuelve niño otra vez. Es esa ciclicidad, es la ciclicidad de nuestra vida. Y lo mismo, aquí hacen una analogía. Hacen una analogía con el bosque, ¿no? Dice que el heno, no sé si han visto el heno, pues como de color gris, como se ve como si fueran los árboles, dice ancianos, porque ya se le cayeron las hojas. Están cumpliendo con una ciclicidad. Y esto nosotros nos enseña que todo es cíclico, que nada es para siempre. Ahora, son los jóvenes los que preparan la fiesta de Pachtontli, la fiesta del heno pequeño. Los estudiantes del Telpochcali, claro, estos son registros que los retomamos. Telpochcali están llenos de vigor, de sol joven, con atados de cañas de 3 en 3. Eso ya lo vemos en el Amostli, porque de 3 en 3. Preparan las enramadas en los momoshti de los teocalti y en las casas de los principales, como ofrenda principal, preparaban un gran bloque hecho con harina de maíz en forma de prisma rectangular como un gran adobe de pura harina de maíz, que sería, nosotros lo conocemos como pinole, ¿no? Cuando se les rompía esta ofrenda, decían que ya habían llegado las fuerzas del sol, del fuego, del agua, del viento, a integrarse a la tierra. En este momento resonaban los caracoles o los atecocoli en todas partes. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde nosotros les agradecemos a estas energías de la naturaleza. Se hacían otras ofrendas, las cuales consistían panes de zoali, hechos de guaguantli, o sea, del amaranto, con miel, que eran ofrecidos a los que representaban a los telpochli, o sea, al joven, llamado también Huitzilopochtli, que es el colibrí izquierdo. Ishko Yauki Xutecutli, el señor del fuego celeste, que tiene el rostro amarillo, de Yacatecutli, el que guía a los pochtecas comerciantes. Ahora bien, fíjense algo muy importante en esta ceremonia. Se dice que este bloque de maíz, de harina de maíz, se llamamos nosotros pinoles, se muele, primero se asa el maíz, se muele y se vuelve polvito. Se dice que si pasa en ese momento cualquier animalito, algún ave, pasa a marcar ya llegaron las energías. O llega el viento y forma formas en ese pequeño adobe, decimos un cuadrito que está lleno de este polvito. Todos empiezan a sonar sus caracoles, ya llegaron, vamos, ya se reunieron, ¿verdad? Pero también no olvidemos
que también en esta veintena todavía no se han ido nuestros ancestros. Aún están con nosotros. Aún podemos hacer esta ceremonia. ¿Lo podemos hacer todavía? Sí. ¿Cuándo? Es el Día de Muertos. El día 27. Bueno, yo les decía el día de ayer, desde el 27, para nosotros ya llegaron. O sea, dentro de 8 días, yo no les daría la charla. Les daría la charla, pero no como ahorita, ¿no? Tomando videos, enviándoles de esta ceremonia que yo voy a ir. Vamos a ir a recibir a nuestros ancestros dentro de 8 días, el otro domingo, ¿no? Ese día yo llevaré la ofrenda, recibiremos a los abuelos que ya trascendieron, los del círculo, y pues agradecerles, ¿no? Yo les voy a agradecer de manera personal. Voy a poner mi ofrenda. Pero si ustedes dicen, no, pues también yo quiero poner mi granito de arena para la ofrenda de los abuelos, adelante. ¿Por qué yo tengo que agradecerle? Porque gracias a ellos que transmitieron su conocimiento de generación en generación, llegó a mí esta sabiduría y yo ya les comparto a todos ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso también van a llegar nuestros ancestros y les vamos a ofrendar lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a, inclusive en su casa, yo ayer ya les ponía, bueno, les ponía algunos ejemplos a dónde vamos a poner nuestra ofrenda. ¿En qué rumbo? Al rumbo de Mixlam. ¿Y quiénes podemos tenerlos ahí? Eran 3 personajes, ¿se acuerdan? 2 varones y una mujer medicina. El otro era trabajador con el tiempo y la lluvia. El otro es el de la transmutación, el del cambio, el del renacer, ¿verdad? Y la otra es una mujer medicina. Podemos llamarlos a nuestro altar, si ustedes así lo desean, ¿verdad? Entonces hay que trabajarlo. En esta veintena es lo que nos dice. En esta veintena toquemos nuestro tecocoli. Llamémoslos. ¿Cuándo? Si ustedes dicen, uy, quiero poner una ofrenda para las energías, háganlo, pero háganlo de corazón. No porque el maestro les haya dicho, no, 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 no. Háganlo porque les nace. Me agradezco por todo lo que me han dado y por todo lo que no me han dado. ¿Sí? En esta veintena nos toca agradecerle a quien les dijimos, aquí está, miren, las fuerzas del sol. Bueno, llevémosles algo al solecito. Cuando salga mañana, tocamos nuestro tecocolo. Llevémosle su velita, su copalito, una frutita, lo partimos en dos, se lo ponemos. ¿A quién más? Al fueguito, mañana hay que prender un fueguito, o hoy pueden prender un fueguito, pueden prender una velita, ¿verdad? Acuérdense, esa es mi velita, lo empodero. ¿Qué es lo que estoy pidiendo con esta velita? Ahí está el fueguito, el agua. En su altarcito pongan el agüita, un vasito, una jicarita, pónganlo su agüita, agradezcanle el agüita. ¿Por qué? Porque ahorita ya llovió, ya hubo demasiado agua aquí en Guerrero, pero pues gracias a eso, gracias al agua, hay sustento y el agua pues es un líquido que siempre lo estamos utilizando. Al viento, al viento porque estamos respirando. Recuerden a Yeyeka Quetzalcóatl. Estas energías se van a integrar a la tierra, a la madrecita tierra, ¿no? Pues vamos a agradecerle por todo lo que nos han dado y por todo lo que nos siguen dando. Ahora, con la ofrenda de Soali, nosotros aquí en Guerrero, a lo mejor allá ustedes en sus territorios,
hacen unos cráneos, unas calaveritas, le llamamos nosotros, con soali, con amaranto, la cabecita, y los ponemos ahí en nuestros altarcitos. Después de eso, de las ofrendas, se reúne la familia, ¿verdad? Y pues se come, se consume todo lo que se puso en la ofrenda, porque hay suficiente comida, ¿no? Entonces, esa es la reunión que nosotros podemos dar. Aquí hay algo importante también, hermanitos. Es importante que nosotros podamos trabajarlo en esta veintena, justamente agradeciendo ¿a quién? Al gran abuelo Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el del rumbo sur. En nuestro caso, pues vamos a retomar esa fuerza de voluntad, a ese Huitzili que tenemos como corazoncito, ¿sí? Bueno, esta veintena inició, les decía yo, el día jueves, terminó la energía de Xochitl. A las 6:45 terminó la energía de Xochitl. Aquí, miren, terminó la veintena de Ochpanilistli, en la trecena de Seocelo, ¿verdad? Y bien, de ahí que el día viernes fue Chicuey, Chicueyi, el día viernes, o sea, desde el día jueves empezó la energía de Chicuey, Zipactli. En la tarde inició, ese día viernes, la energía de Chicnahui Yecatl. Hoy a las 6:45. Hoy a las 6:45 terminó la energía de Kahli e inicia la energía de Cuetzpal. Hoy estamos en esta energía de Matlactlihuanse, Cuetzpal, ¿no? Hoy estamos a domingo. Mañana termina e inicia la energía de Coat. El martes estaríamos terminando la trecena de Seocelo. Y como el martes nos toca trabajar con la filosofía, vamos a dar una pequeña referencia de la trecena que inicia, que sería la de Masad, Masad, ¿no? Para que podamos ir trabajando y vayamos a ir conectándonos y sabiendo en esta veintena de Teotlesco cuáles son las energías que van a vivir. Seocelot, acuérdense que esto ya lo leímos, es un tiempo que nos mueve a la introspección. Por si todavía no lo han hecho, hay que hacer esa introspección como Celot, el mejoramiento de nosotros mismos a través de la reflexión, a enfrentarnos con valentía con aquello que nos impide crecer espiritualmente, ¿sí? Tenemos el regente de Quetzalcóatl en Seocel. Hay que ver eso que no nos permite crecer espiritualmente, a buscar usar nuestros dones, cualidades, dones cualesquiera que estos sean, para servir a otros. Acuérdense de Quetzalcóatl, para servir a los demás. No servirnos de los demás, no, servir a los demás. Porque en el servicio está la grandeza que nosotros podamos tener. En esta trecena, que todavía no terminamos, nos pide honrar la parte creativa del universo, incluyendo el sexo femenino, a buscar lo trascendente, a expresarnos cuidadosamente y a estar en sintonía con la sabiduría que nos viene de nuestros ancestros. Sí, esta trecena, ¿verdad? Seguimos todavía, tenemos todavía la oportunidad de hacer esto, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de trabajar en estos días, de aquí hasta el día martes, que termina la trecena. Y podamos vibrar, podamos trabajar esto, hermano.
¿Por qué les digo esto? Porque el miércoles pues no tendríamos clases, pero el martes sí, ¿verdad? Ni el jueves, porque el día miércoles y jueves yo me voy a poner a leer tonales de los demás que todavía no les he compartido su tonalama. Ya llevamos algo de tiempo con ellos, pero bueno, sus rumbos de Mictlampa, ¿verdad? El rumbo norte, su color es el blanco y negro, su regente Yehyecat, Yehyecaquetzalcóatl. Bien, en esta misma veintena tenemos la trecena de Semazatl, un novenado, ¿verdad? En esta misma veintena vamos a trabajar con la trecena de un novenado, de Semazatl, ¿sí? Y hay algo muy importantísimo por la que nosotros debemos de ver, hermanitos. El día que nosotros pongamos la ofrenda, debemos de saber muy bien qué día, con qué energía vibrar. ¿Por qué? Porque ese día también vamos a platicar con los abuelos que trabajan esta energía muy importante, el cual el martes lo estaríamos leyendo esta trecena. Su regente es Tepeyolotli. Aquí está Tepeyolotli, ¿verdad? El corazón de la montaña, el espíritu de la montaña, que puede comunicarse con todos desde su energía interna. Tlazocteotl, aquí está la energía femenina, ¿verdad? En el cual nosotros igual vamos a explicar todo este trabajo que nos compete realizar ese día. Nos dice que es el cual la cuarta trecena de Sexochitl. No, este es Sexochitl. Semazat nos mueve a trabajar con nuestra percepción. Vamos a desarrollar la cualidad de la percepción, en donde nosotros tengamos tan presente en esta veintena, tanto la percepción externa como la percepción interna. Nos llama a poner atención en todo momento a nuestro entorno inmediato y a nuestro mundo emocional interior, a respetar y honrar aquello de donde nos viene el sustento. ¿De dónde viene el sustento? Pues de la madre tierra, del Yehyeca, ¿verdad? Del viento que decíamos hace ratito en la veintena, y aceptar nuestra responsabilidad en la vida, buscando el equilibrio, la armonía y lo elevado, lo solar en ella. Vaya, en esta trecena vamos a desarrollar esa cualidad de la percepción. Inclusive les dejaré a todos ustedes en el grupo de WhatsApp algunos ejercicios que ustedes podrán aplicarlos, que ustedes podrán irlos desarrollando. En esta trecena de masas, hermanitos, para mí es súper importante que yo les vaya, que les comparta en todos estos tonales, desde Xochitl hasta Malinali, perdón, este es de Masat, desde Masat hasta Kiawit. Para los que estamos trabajando con los pedidores de lluvia, haremos ceremonias diarias con estas energías. ¿Con quién? Con Masat, su regente Tlalocantecutli, el señor fertilizador, Tochli, Atl, Itzcuintli, Malina, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl y Kiawitl. Terminaríamos con Kiawitl y aquí haremos una ceremonia al finalizar de estos 13 tonalti. Para mí es de vital importancia que ustedes estén atentos que el día que iniciemos con esta trecena, ¿sí? En el grupo yo les mandaré pequeños videos diciéndoles qué vamos a hacer para ese día. No son ceremonias como para poner muchas cosas, no. Es más con el desarrollo interno de nosotros para tener esa percepción
y hablar ahora sí que con los abuelos que ya trascendieron. Ayer hablábamos justamente del señor Lucio Campos, del señor Teófilo Xochicóscar Tapia y de la señora Xochitl, ¿no? ¿Qué es eso? Con los que vamos a trabajar. Ellos ya trascendieron, ya no están en este plano, pero podemos trabajar con ellos, poder conectarnos con ellos para que en esta caja que tenemos, en este y el Chiquiscali, le pidamos que pueda entrar en nosotros y actuar a través de nosotros. Es un trabajo delicado, pero muy bonito que nosotros vamos a trabajarlo, vamos a desarrollarlo. Sin lugar a duda, también hay que protegerse, ya saben cuáles son las protecciones que debemos de hacer. Vamos a trabajar con el espíritu de la montaña. Cuando trabajemos con Masat el día miércoles, vamos a darnos la oportunidad de ir a la montaña, ¿no? Maestro, pero pues es que yo vivo en la ciudad. Bueno, pues vete a un parque. Yo les explicaré qué hay que hacer. Ah, iremos al río a hacer esos ejercicios, a un lago, al mar, algún manantial, el conejo. Recuerden que hay luna llena. Disfrutemos esa luna llena, pidámosle sabiduría, ¿sí? Y así sucesivamente con todas las energías. En Tecpat, con su chalchihuitotoli. En el proceso lo estaremos haciendo. Se masas. En esta misma veintena, por un día, por un día va a estar todavía con nosotros. Termina la trecena de Semasat. Aquí, miren. Termina la trecena Masat, iniciamos con la trecena de Seshochitl, una flor. Y el regente es Huehuecoyotl y Huehue. Y Ishneshli. Recuerden que Ishneshli es el coyotito joven que se pinta el rostro, ¿verdad? Que es ese joven activo con mucha energía siempre intentando trabajar y con el abuelo coyotito sabio, Huehuescoyot, ¿verdad? La palabra huehue, acuérdense que es sabio, Huehuescoyot, pero también es el sabio anciano, por su edad ha acumulado toda esa energía. Y nos invita justamente aquí a desarrollar esa cualidad, la de cambiar esta mentalidad, la de activar nuestra juventud a pesar de la edad que tengamos. Igual, vamos a trabajar con las artes, ¿no? Alguna hermanita me ha estado mandando todos los tonales que está dibujando y llevando el tonal poal. Los demás no lo sé. Y al igual que ella, en mi caso, a ver, aquí tengo un carricito. Al igual que ella, yo estoy trabajando en estos carricitos. Trazo y los voy pintando. Trazo el tonal y los voy pintando. Al final de la trecena tengo 13 carricitos. Hay una gran cualidad, la de escribir el tonal. ¿Por qué? Te ayuda a que tú puedas ir pintando, ir plasmando las energías de ese día. ¿Quién es el señor de la noche? Lo revisas. Con las prácticas que hemos estado haciendo, hermanitos, sobre cómo hacer un tonal, creo que poco a poquito ahí vamos aprendiendo, ¿no? Vamos comprendiendo la magnitud de hacer un tonal, la magnitud de trabajar con un tonal, ¿verdad? Entonces todo eso es importante. Todo eso es importante, entre más lo practiquemos, será mejor nuestra asimilación. Xochitl nos propone a tener la voluntad necesaria para florecer.
¿Por qué la voluntad necesaria? Porque justamente en este trecena de Seshotel termina la veintena de Teotle. Y Teotleco, su regente es Huitzilopochtli. Nos dice, nos propone tener la voluntad necesaria para florecer. Tenemos que florecer, hermanitos, no hay de otra. Así, bueno, pues es que yo no soy ninguna planta, ¿no? Es la parte metafórica que tenemos que dar ese perfume. De florecer, de lograr nuestros objetivos. Recuerden que tenemos objetivos, ¿eh? Y terminando esta veintena, estaríamos ya trabajando con nuevos proyectos que les vamos a presentar a nuestros abuelitos ahora que viene. Recuerden que yo les decía, hagan un pequeño proyecto por cada ámbito de nuestra vida, en lo personal, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, lo intuitivo, en todos los ámbitos que ustedes quieran abordar, abarcar. Y le presentamos los abuelitos, ¿eh? Abuelito, ancestros, estos son mis proyectos y quiero trabajar con ustedes. Y no nada más es, sí, como inició un curso, nomás en ese curso, no, es todo el año. El ciclo de este curso va a ser todo el año, ¿sí? Ah, ¿por qué? Porque necesitamos entender y vivir realmente esta experiencia de sabiduría. No nada más, pues ya, sí, sí, qué bonito las veintenas, no, vívelos, practícalos. Ya les decía yo ayer, ya platicábamos ayer, si tú pones en práctica este conocimiento, obtendrás resultados. Ya nos platicaba la hermanita Leti de su experiencia al acechar y al entrar a un portal, entrar a mi clan. Para los que la escuchamos, podemos decir qué bonito, ¿no? Pero ¿será cierto? Hasta que lo vivas, hasta que lo experimentes, podrás comprobar. Si no te atreves a experimentarlo, pues solamente en eso quedaría, ¿no? Entonces dice, a florecer en todos los aspectos posibles, a enfocarnos en lo que es bello, en lo que es positivo, como toda una flor, como todo sabio con huevo color, pero con esa energía, perdón, huevo coyote, y con esa energía de este Ishneshli. A disfrutar lo que la vida nos ofrece y a nutrirnos de la experiencia que adquirimos en el camino, ¿no? Decía la hermanita Ana, este es mi Neltilis. Me puedes decir, no, no es cierto lo que tú dices. Bueno, pero es mi Neltilis. Este es mío, ¿no? Ahora, a su vez nos pide no abandonarnos a los placeres, sino disfrutarlos con templanza. ¿Por qué no disfrutar de los placeres? Claro que sí. De la comida, de alguna bebida, de la danza, de la música, todos esos placeres tan hermosos. Claro, hay otro tipo de placeres, ¿como cuál? Y es lo más hermoso. Estar en paz contigo mismo, en armonía, es un placer, es una emoción difícil de describir, ¿sí? Dice, a no ser negligentes con nuestras palabras. Hay que, hay que utilizar esta palabra florida, ¿no? Que hablábamos, porque estamos en una trecena de la flor, vamos a florecer. Nuestros pensamientos o nuestros actos y a reconocernos como seres sagrados. Ese es muy importante, hermanitos.
Si nosotros nos autorreconocemos como seres sagrados, difícilmente nos van a, difícilmente nos va a perjudicar lo que los demás digan, lo que los demás juzguen, lo que los demás digan que estoy haciendo. Que digan, no, es que eso no funciona. Bueno, deja yo que yo lo viva, ¿no? Debemos de hacer partícipes de la conciencia universal, esa conciencia solar que ha florecido a través de nosotros. Ya ha florecido muchas cosas dentro de nosotros. Que no querramos ver que estamos avanzando, esa es otra cosa. ¿Sí? Y esta trecena es del rumbo de Huizlampa, el rumbo sur, el rumbo de la fuerza de voluntad. Sí, su color amarillo, su color azul sería. Sus regentes, Huehue, Coyote, el coyotito anciano. Ese coyotito que nos va a ayudar a empoderar. Pues bien, hermanito, en esta veintena vamos a vibrar con estas tres trecenas, muy conscientes que en esta veintena tenemos a Huitzilopochtli. Que nosotros en esta veintena agradezcámosle a ¿quién? Al agua, al sol, al fuego, a la tierra, al sol, decíamos hace ratito, ¿verdad? Ujú. Bueno, y la temática que nos trae el día de hoy es una temática muy importante, hermano. Chicnahui tonalti, tlen tiquintequiltisque, y panyancuic xiuitl. Bueno, dirán, es que falta mucho. Bueno, miren, recuerden que la primera veintena es Atlacahualo. Ajá. Su traducción literal sería lo, agua. Cahualo, lo que ha dejado las aves. O casque, en la otra variante, lo que han dejado las aves. Pero dice aquí que en la veintena lo que han dejado las aguas es esa arenita fina que nos sirve para fertilizar los sembradíos en el campo agrícola. Pero en el ámbito filosófico nos habla de hacer una evaluación, de hacer un autorreconocimiento que hagan de cuenta que en este año acaba de terminar, ¿no? Termina este año y pues por lógica nos ha dejado experiencia ese ciclo, ese Shiwit. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a saber qué he aprendido? Puedo trabajar con los señores de la noche. Sí, lo podemos trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo yo trabajar con estos señores de la noche? Este trabajo. Recuerden, para los años, este año TECPAT inició el 11, pero en este año Cali los vamos a trabajar a partir del 12. En el cierre del ciclo del año, del Shiwit, vamos a iniciar con el día 12 con Shiu Tecutli. Sí, aquí está, miren, Shiu Tecutli. Con su regente, Colotli, el equilibrio, la armonía. El día 13 vamos a trabajar con Itzli, lo oscuro de la obsidiana, con su regente de Sinacas, el murciélago. El día 14 trabajaríamos con 14 de marzo del 2025. ¿Sí? Trabajaríamos con Pilsin Tecutli y su regente
huevo, este coyotito. Podríamos decirle que es el huevo coyote. Es el coyote, coyote. El día 15 trabajaríamos con Centeotl, el principio generador del sustento, y con Tócatl, con la araña. 16, trabajaríamos con Mictlán, Tecutli y Tecolotl. Y ahorita les voy a explicar uno por uno cómo lo estaríamos trabajando. El día 6 sería, el día 6 trabajaríamos con Chalchihuitlicue y con Coatl. El día 7 trabajaríamos con Tlazocteotl, el principio generador del cariño, del amor. Su regente, ¿verdad? Su regente de Tlazocteotl, que es Itzpapalotl. Y así sucesivamente hasta llegar al número 20, ¿verdad? Ahora, fíjense bien. Este trabajo nos lleva a una dinámica, a una concepción. Yo les decía que aquí, en ese trabajo con los 9 señores de la noche, no nos lleva a decir, es que este es bueno, este es malo. No, nosotros vamos a decidir. Por eso quise ponerle lo de las novenas. Con las novenas se trabaja, con las novenas se trabaja la parte energética de nosotros, nuestra parte oscura, y no es maldad, nuestra parte nahuálica, nuestro empoderamiento para la sabiduría de sanar, para la sabiduría de, si quieren ustedes, hacer daño, hacer la maldad. Se puede trabajar con ellos. ¿Cómo? Un ejemplo, alguien de los hermanitos, su novena es Atl, ¿verdad? El agua. Su regente del agua es Xiutecutli, el fuego celeste. Los va a trabajar de noche. Irá a ofrendar, trabajará con el agua, ¿verdad? Puede ser un manantial, puede ser un río, pero trabajará con la energía del agua, pidiéndole las cualidades del agua que pueda trabajar con ella. Recuerden, el agua, el poder de la transformación. El agua lo podemos encontrar líquido, sólido y gaseoso. Nosotros podemos, al ser agua, nosotros podemos tener esta cualidad, sí, pero tenemos que trabajar. ¿A quién le vamos a pedir? Al abuelito fuego. Decimos nosotros en náhuatl, Timotlatlactía. ¿Qué es Timotlatlactía? Como encomendarte, como solicitar, ¿no? Timotlatlactis. Decimos, Xomotlactlacti techtocultzintletl. Encomienda, pídele, suplícale al abuelito fuego. ¿Qué? Ahí es donde nosotros nos toca. ¿Qué pedimos? ¿Sabiduría? ¿Sanación? ¿Preparación de algo para hacer daño? Para eso sirven las novenas. Saber cuál es tu novena. Algún hermanito le tocó, por ejemplo, en la novena de Seo Celot, su regente Tepeyolot. Yo les pongo solamente este ejemplo.
Él me dijo claramente, dice, yo sí quiero que me leas mi novena de manera personal, pero yo sí quiero trabajar con la energía de Ocelot y Tepeyolot. Le expliqué que lo que divide la luz y oscuridad es un hilo tan delgadito, más delgadito que el grosor de un cabello de nosotros, entre hacer la bondad y hacer la maldad. No olvide, dice, no, yo estoy dispuesto a aprenderlo, a hacerlo. Le digo, pues recuerda que todo lo que tú hagas, hay hay un pago, hay una reciprocidad. Se te regresa multiplicado, triplicado o más. Y a veces no contigo, con tus seres queridos. No importa, yo los estudio. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, son por eso las novenas. Quiero explicarles esto porque justamente va dirigido, redirigido esto que está aquí. Miren, aquí están las fechas con los que vamos a trabajar estos días. El 12 vamos a trabajar con Shetekut. Vamos a prender nuestro fueguito. Claro que vamos a celebrarlo. Si ustedes dicen, ¿a dónde nos reunimos? Vamos a seleccionar algún calpulli, pues sí. En México, en el Estado de México, nos los han ofrecido. Y dice un hermanito, ¿y por qué no lo hacemos en Guerrero? Me estoy preparando. Bien, estamos de regreso, hermanitos. Internet y empezó a llover ahorita. Pero bueno, seguimos. Que no sea impedimento esto. El día 12 vamos a prender nuestro fueguito y vamos a platicar con el abuelo fuego en esta ceremonia. Vamos a decirle, pues abuelito, mira, yo he trabajado con mi armonía, con mi alacrancito. He tenido estos resultados, he tenido estas dificultades, pero el día de hoy te ofrendo este tabaquito, te ofrendo este copalito, este florecita de pericón, mis velitas. Quiero trabajar contigo. Permíteme conectarme contigo, trabajar juntos, en armonía. ¿Sí? El abuelito fuego escucha, hermano, para sanar a alguien, para limpiar a alguien, ¿no? Se limpia con el huevo todo el cuerpo y se le ofrenda al abuelito fuego, se carga de esa energía. Y a veces cuando la persona está muy cargado de energía muy negativa, explota muy fuerte, ¿sí? Y para entender un poquito más de esto que les hablo, creo que ya, a lo mejor algunos ya lo han visto, la película de Silvestre Pantaleón.
De acuerdo, hermanitos. Pues continuamos. Les decía yo, en este caso, el trabajo con el abuelito Xiuhtecuhtli, el abuelito Fuego, podemos trabajarlo con esta película de Silvestre Pantaleón, lo entenderán un poquito más. Y la película está, o sea, el lenguaje está en náhuatl y, y bueno, tiene los subtítulos en español para poder entenderlos en caso de que no llegamos a entender algunas palabras en náhuatl. Es muy bueno poder practicarlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, regresando al abuelito Xiuhtecuhtli. Como este año, el de Kahli, Mahtlaktli Wanyeyi Cali va a iniciar a medianoche, justo a medianoche vamos a trabajar con el abuelito Xiuhtecuhtli, en ese abuelito fueguito. Vamos a hacer una introspección, una evaluación, cómo le hemos agradecido al abuelito fuego. Y hay que aprender a pedirle a él también y comprometernos al abuelito fuego. Y en la mañanita, cuando aclarezca en ese día, vamos a ver a nuestro abuelo Xiuhtecuhtli en la mañana, ese fueguito azul. Vamos a pedirle que nosotros estemos en armonía, a que le podamos prender, perdón, una velita a este abuelito. Nos va a traer mucha sabiduría. Si nosotros empezamos a trabajar con el abuelito fuego, se nos va a dar la oportunidad, y ojalá sea así, de comunicarnos con él. Él todo lo sabe. Él es muy sabio. Él es muy antiguo, el abuelito fuego. Sí. Por él les decía en el círculo, todo, toda ceremonia, ahí está el abuelito fueguito. Y por eso vamos a trabajar con el fueguito. Aquí vivamos y entendamos que en esta vida solo hay dos cosas en nuestra vida, decisiones y resultados. No hay malo ni bueno, ¿verdad? Porque nos estamos acostumbrados, decimos, híjole, me salió muy bien, hicimos todo bien. No, son resultados, son decisiones. Y en tus decisiones, tus acciones y resultados, ahí está. Ahí está lo que tú hiciste, ¿no? No esperes tener mucho conocimiento si no lo practicas ese conocimiento. Aquí no es, en esta práctica no sería como en la universidad, ¿no? Léete tantas lecturas, híjole. Y si hiciste bien el resumen, si participaste bien, ahí está tu calificación. Aquí no. Aquí lo tienes que practicar. Lo tienes que vivir y para seguir aprendiendo, ¿no? Como hemos, en este caso, como hemos vivido en armonía con el abuelito Xiuhtecuhtli, estaremos trabajando en ese día 12. En el día 13, aquí está el número 13, día jueves, de ese día. Claro que no tiene nada que ver con el calendario gregoriano, ¿verdad? Pero en el sincretismo religioso se ha mezclado y muchas cosas que el segundo Señor de la Noche es con Itzli. Vamos a trabajar con la conciencia, una introspección hacia nuestro yo interior, hacia hacia ese ego, cómo lo hemos trabajado, hacia ese cómo hemos lastimado a los demás como obsidiana que corta, ¿verdad? Itzli, pues es la obsidiana. Vamos a hacer esa evaluación, esa introspección en este año que acaba de terminar y que está iniciando, ya lo estamos vibrando. ¿Cómo, cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿O cómo vivimos este ciclo? En estas 18 veintenas más los 5 de Nemontemi, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vibramos? Y cómo nosotros
hemos desarrollado la cualidad de escuchar como el murciélago. Y cómo nosotros hemos desarrollado cómo trabajar con la intuición para poder intuir nuestro futuro y conectar nuestro pasado con nuestro futuro para tener esa experiencia. Porque si cometiste un pequeño error, pues tampoco vas a estar viviendo siempre con ese error, tienes que mejorar, ¿no? Itzli nos invita a hacer esa ceremonia, esa evaluación por estos 4 rumbos en donde nosotros obtenemos información. Hacer esa ceremonia. Una evaluación interna, una evaluación de nuestro subconsciente, de nuestra inteligencia tangible e intangible. Y después de esa evaluación, ¿qué me propongo yo? Trabajar con este señor de la noche. Recordemos que en el día a día siempre estamos trabajando con un señor de la noche, ¿sí? Están siempre acompañándonos los señores de la noche. Y por eso es que tenemos que también autoevaluarnos cómo hemos trabajado con ellos. Al igual que en la veintena. En el CECIPAC, en el CIPACLI de la veintena, no. Tenemos que verificar cómo esta CIPACLI va a repetirse 18 veces en este ciclo. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a vibrar? Al igual los señores de la noche, ¿cómo los hemos trabajado? ¿Cómo potencializar estas cualidades? ¿Sí? Como murciélago. Si yo decido de estos 9 señores de la noche, quiero trabajar con el murciélago, tendré que investigar muy bien cuáles son las cualidades del murciélago. ¿En qué me beneficia si yo le pido a Itzli que me ayude a trabajar con sinacas? ¿Cómo me empodero? Y no hablamos solamente de lo material, no, sino de lo espiritual, ¿sí? El tercer señor de la noche, que es Piltzintecutli, el señor niño. Durante este año que pasó, este señor de la noche, cómo yo he aprendido, cómo yo, siendo coyotito, en estos días que van combinándose con los tonali y los señores de la noche y los señores del día, he desarrollado cualidades muy importantes de esa experiencia. Cómo soy más astuto el día de hoy, cómo soy más sabio el día de hoy, cómo he desarrollado ese grado de comprensión, ese grado de vivir como un niño siendo adulto. Mi curiosidad, cómo lo he alimentado como niño. El arte de sorprenderme de algo nuevo. Un niño siempre aprende, hermanitos, como si tuviéramos, hagan de cuenta lo que podemos hacer cuando nos toque con el Señor de la noche de Pilsin Tecutli, como si tuviéramos un juguete nuevo. Este día es disfrute. Si ustedes observan a los niños, cuando están jugando, lo disfrutan, se les va el tiempo. Pero cuando crecemos, decimos, híjole, ya que llegue la hora para salir, o ya quiero ir a descansar, o este trabajo. ¿Por qué no nos dedicamos de disfrutar, de vivirlo, de vibrarlo? Vamos a evaluar eso. Y cómo en este ciclo que estoy iniciando, en este caso en el año 13 casa, más la que va en ¿cómo voy a empoderar mi Pilsen Tecursi también? ¿Cómo ese coyotito me va a ayudar a encontrar esa sabiduría, a encontrarme a mí mismo
porque tengo sabiduría, tengo conocimiento, ¿sí? Todos ustedes lo pueden hacer. Más bien lo vamos a hacer como hicimos con el curso intensivo que vimos del cuarto círculo. Así lo vamos a hacer. Ese día yo le voy a dedicar tiempo a estos 9 días y les iré dando los detalles, cómo preparar estas velas para hacer esta velación con ella. No les pediré yo que toda la noche nos velemos, ¿no? Pero el momento de que prendemos nuestras velitas, cuando se acaben estas velitas pequeñitas que yo les he mostrado, se terminan esas velitas y ya descansamos, ¿sí? Es esa parte que tenemos que evaluar. El cuarto señor de la noche, centeo, el principio generador del sustento. ¿Cómo nosotros, vamos a evaluarnos, hemos sido sustento en este año que pasó? ¿Verdad? En este año, Matlacli Ometecpal. ¿Cómo hasta ahorita hemos sido sustento? O a lo mejor hemos sido veneno. Hemos sido el alimento podrido que no ayuda, que no nutre. No lo sé. Eso no me toca juzgar a mí. Les toca a cada uno de nos toca a cada uno de nosotros hacer esa introspección, hermanito. ¿Qué hemos hecho? Pero hablamos de sustento físico, sustento espiritual, sustento intelectual. Lo que yo he hecho, he tratado de mandarle algunos libros para que los leamos. Claro que no son totalmente enfocados a esto, pero hay cosas que están entretejidas y ahí está el conocimiento. Les decía yo, un libro es como una flor, quítale la esencia, el néctar, lo demás sí, no tiene mucho, pero quítale lo más que puedas, que te sirva a ti como alimento. En este tonali vamos a autoevaluarnos nosotros, cómo hemos tejido estas redes para atraer nuestro sustento intelectual. Recuerden, dice el dicho, únete, ¿cómo dice? El que con lobos anda, a aullar aprende, ¿no? Lo mismo que con borrachos anda, borracho se convierte, ¿no? Es lo mismo. Pudiéramos nosotros estar tejiendo redes de cómo podemos nosotros atraer nuestro sustento. Quiero un sustento intelectual que a mí me sirva para poder vivir. Bueno, pues busca ese sustento. No en todos los lugares vas a encontrar, eso estate seguro, segura, ¿verdad? El sustento espiritual es un alimento muy importante. El de saber que tú eres una energía sagrada, como hace ratito decíamos. ¿Cómo yo puedo alimentar esa espiritualidad de mi conexión con todo lo que me rodea? Porque soy espejo y me reflejo en cada ser vivo, en cada energía me veo yo ahí, ¿no? El sustento emocional, como yo he sido sustento para los hermanitos cuando tienen a lo mejor alguna duda o cuando tienen alguna dificultad, hermanito. Hay que tener presente. Hay que ser esa araña que empieza a tejer su telaraña para poder tener el sustento y poder dar sustento también. Porque no puedes dar conocimiento si tú no tienes conocimiento. Tú no puedes ayudar si no tienes el sustento necesario para ayudar al otro. Esto es básico, tan básico que
que es necesario vivirlo y vibrar el sustento en todos los ámbitos. Y después de evaluarme cómo he sido como sustento, y ahora en este ciclo que estamos iniciando, ¿verdad? Que ya sería en el día 15, ¿cómo trabajaré en este año para brindar ese sustento? Y estar acechando, sigiloso, ese día que el Señor de la noche sea el centeo. ¿Cómo voy a dar el sustento? ¿Cómo voy a empoderar ese sustento? ¿Sí? El quinto Señor de la noche, que sería el día 16, el día 16 sería Mictlantecutli. ¿Cómo me estoy conectando con Mictlantecutli? En la ensoñación. ¿Cómo le pido a él mi renacimiento, mi muerte y mi nacimiento en este mismo cuerpo? ¿Y cómo puedo encarnar al tecolotito a enseñarme a mí mismo, o como he ensoñado en este año que pasó, el hecho de mi cuerpo, mi cabeza, como el tecolotito da vuelta, ha salido de mi cuerpo? Al salir de mi cuerpo, al salir esta energía, estoy acechando, lo estoy cuidando a mi cuerpo, que no llegue otra energía indeseable. Llega la otra energía al que le pedimos que entre en nuestro cuerpo y a través de mi cuerpo sane, a través de mi cuerpo de esa sabiduría, ese conocimiento. A ver como el tecolote en esa oscuridad de frente, sin miedo, en esa oscuridad, la luz que necesito ver. Y esto se traslada también como entender todas las dificultades que que estuve viviendo en este año, Tecpa. ¿Qué he aprendido de eso? ¿Qué he aprendido yo de todas esas experiencias? Tiene esa cualidad del tecolotito y de mi clantec. ¿Qué necesito dejar morir para que sea yo un ser humano mejor al que se pueda entregar con sus seres queridos? ¿Sí? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos trabajando con nuestra energía espiritual, intelectual y emocional? Porque hay que trabajar con. ¿Y cómo puedo ser yo mejor? El quinto, que sería para el día 17, ¿verdad? El de 17, que es Chalchihuitlicue, que es un abuelito coatl. Ahora bien, hermanitos, ¿cómo he fluido yo en este año que acaba de pasar? ¿Cómo me he disciplinado para seguir avanzando? ¿Me he amargado en esta vida? Y si es así, voy a hacer esa acción de introspección, de evaluación, de juzgarme a mí, pero no con el lado negativo, de juzgar cómo he actuado. ¿He fluido? Y nos dice Chalchihuitlicue, pues dar esa ofrendita, ¿verdad? Encontrarnos en este espejito oscuro, en esa conciencia, en hacer esa ceremonia. ¿Cómo he fluido? ¿He fluido o me he estancado? Como serpiente, ¿qué tanto yo puedo cambiar de piel en este año que acaba de terminar? Tenemos que cambiar, hermanito. La serpiente crece, ¿no? Por eso se le quita la piel. Pero esa piel también tiene esas escamitas que son los que son movibles para poder trasladarse y se va, ¿no? Ellos lo cambian para avanzar con más ligereza, con esa habilidad.
Y nosotros nos estancamos. No, yo no puedo cambiar. Así nací, ya moriré. Así moriré, dice la canción de, de un artista. Así nací y así moriré. No, podemos cambiar. Vamos a hacer esa introspección. ¿Qué podemos cambiar para ese día? ¿Cómo puedo convertirme en esa serpiente hermosa que fluye, que avanza, que, que se da el reto a sí mismo? Hoy lo voy a lograr y lo tengo que hacer, ¿no? Y esta evaluación solamente lo vamos a hacer cuando sea el fin de año, el fin del Shabbat. Cuando ustedes quieran hacerlo, hermanito. Si en este momento dicen, yo quiero hacer esta introspección, necesito saber cómo estoy actuando, podemos trabajar con los señores de la noche en la nochecita, como ahorita prendemos nuestra velita. Vamos a verificar en el tonal, por ejemplo, el tonal del día de hoy, que es Quetzpali, y como ya me mandaron la imagen del tonal, empiezo a verificar, ¿no? ¿Quién sería mi señor de la noche? Y empiezo a trabajar, ¿no? Con la energía que nos acaban de mandar, nuestro señor de la noche, pues es la sorteo, ¿no? Con Coas. Aquí está el sorteo, justamente hoy. Hoy voy a reflexionar contra el sorteo en esta noche. Como yo he sido sustento, como yo he entregado el amor a los demás, el entendimiento, como yo he sido con los demás en el trabajo interno, en el trabajo de la cualidad que nos empodera con Itzpapá. Yo siendo Itzpapalos, ¿cómo me he trasladado a estos mundos del Mictlán? Pero mi mariposa de obsidiana tiene que nacer desde adentro mío, desde el amor, desde la comprensión. ¿Cómo le voy a dar alas a esta mariposita de obsidiana? Que me ayude a verme, que me haga entender que yo necesito volar, conectarme con otras dimensiones. Hay dimensiones, hay portales. Solo hay que saber acechar, como decía, ¿no? Su regente de Tlazoteo, pues precisamente es el Itzpapalo, la energía femenina, ¿verdad? Como yo he sido, he trabajado para mi transformación, para la transformación de mi ser interno. ¿Sí? El número 8 es Tepeyolotli. Ujú. ¿Cómo me voy a evaluar como Tepeyolotli? ¿Cómo me he comunicado con todo lo que me rodea? Desde con animalitos, con plantas, con energías, con todo. ¿Cómo yo he trabajado? ¿Ha valido la pena? ¿Qué he obtenido al aprender a comunicarme con el río? Agradecerle a Chalchihuitlicue, agradecerle a Yeyecat, agradecerle a Tonatiu. ¿Qué experiencia he tenido? ¿Cómo he aprendido acechándose a estar al pendiente de mis acciones? No de las acciones de los demás, déjenlos que cada quien actúe como le convenga, pero de mis acciones, acechar cómo estoy trabajando conmigo mismo, con mi vida profesional, con mi vida familiar, con mi vida espiritual, emocional, intelectual, psicológico, intuitivo, perceptivo, ¿cómo he hecho? ¿He logrado mi cometido? Solo nosotros lo sabremos. Ujú. Es muy importante esto.
Es súper importante esto, que nosotros podamos estar desarrollando estas cualidades, ¿sí? De tepeyolotl, de ocelos, de acechar, de vivir, de vibrar, de conectarme en esas cuevas como esta boca de Tepeyolotl es lo que está representando la montaña, ¿no? ¿Cómo me he conectado a ese portal de Mixlam? ¿He avanzado? No, depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo le he dado yo la ofrenda a esta persona? ¿A quién? A mí mismo. Siempre pensamos en todos los demás, pero a veces no pensamos en nosotros. Y por último, ¿cómo he fertilizado a los demás? ¿Cómo les he dado esa fertilidad a toda la gente que me rodea? Como Tlaloc. ¿Cómo yo he fertilizado a todos los hermanitos intelectualmente, emocionalmente, físicamente, ¿no? Todo eso. Pero yo, ¿cómo le he dado esos pies para que avancen rápido mis proyectos? ¿Cómo lo he hecho? Que es el Petlazolcóatl, en la otra variante que nosotros tenemos como Petlazolcólotl. ¿Cómo hemos estado en armonía? ¿Cómo me he dividido? Por eso son varios pies, los pies espirituales, los pies intelectuales, el avance hacia mis objetivos. No tan solo los pies físicos, que nos ayudan a avanzar. ¿Sí, hermanitos? Esta ceremonia es muy hermosa y no necesitamos grandes cosas que ofrendar. Una velita, flor, copal, ¿verdad? Es lo importante es entenderlo, cómo trabajar con ellos. Esto es la parte como que introductoria que nosotros podemos hacer. Les decía yo, hoy tenemos a la energía de la sorteo como señora de la noche y su regente Itzpapal en este día, Matlacliwan Secuetzpali. Entonces, ¿por qué no trabajamos el día de hoy? 10 minutos, no les pido que toda la noche, yo sé que mañana hay que trabajar, pero 10 minutos hoy. ¿Cómo yo, Yao, he compartido ese amor, ese cariño con los demás, mi empatía? Pero cómo he sido yo también como sustento, como la madre tierra, cómo yo he ayudado a los demás. ¿He cumplido con mi cometido? ¿He, he resguardado esa semillita que el día de hoy aprendí para que brote? ¿O he captado esas semillitas de aprendizaje, de amor de los demás? ¿O solamente viví hoy como, hoy qué bueno que desperté, pero todavía tengo sueño y seguiré durmiendo? Llega el fin del día, ya, me siento cansado, me voy a dormir. Necesitamos hacer esa introspección el día de hoy. El día de hoy pídanle a nuestra gran señora Itzpapalos que nos ayude a soñar, a viajar al Mictlampa. Hagámoslo. Hagamos el acecho, esa posición de los celotitos, ¿verdad? Porque martes, el día martes vamos a trabajar recuerden, con una energía. Ya trabajamos con Coscacuau, Tecpatl, ¿sí? Vamos a trabajar con nuestro Chalchihuitotoli. ¿Cómo este Chalchihuitotoli lo vamos a convertir? Recuerden que el Chalchihuitotoli, el guajolotito de jade, nuestro ego. ¿Cómo trabajaremos con nuestro ego? Al trabajar, haber trabajado con nuestro ego, podremos trabajar con nuestro Sholot para hacer cómo convertirnos en la mejor versión de cada uno de nosotros. ¿Sí, hermanitos?
Es una sugerencia lo que les doy, que podamos ir trabajando con los señores de la noche, de poderlos irlos asimilando, aprendiéndonos el orden en que los vamos a leer, el orden en que se ubica por su, ¿no? Por el trabajo, y cómo lo vamos a leer de abajo, de derecha a la izquierda, sube hacia arriba, otra vez de izquierda a derecha, sube hacia arriba, de derecha a izquierda. Eso es importante que vayamos nosotros verificando. Y una de las cosas que podemos hacer es ver, pues miren, a dónde van viendo, ¿no? Lo que nos van enseñando los signos. Estos son como los números, ¿verdad? Es el orden. Se, Ome, Yei, Naui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicue, Chicnau. Número 9. Ach, el número náhuatl. ¿Ah? Bien, hermanitos. Pues es de mi parte sería todo. No sé si tuvieran alguna aportación que quisieran compartir o algo que ustedes quisieran decirnos. El día de mañana yo no les daré clase. Mañana le toca al hermanito José Gerardo, les compartirá la clase de náhuatl básico. Nos veríamos hasta el día martes. ¿Sí? También el día de mañana tenemos otros pequeños compromisos con algunas lecturas de tonales, porque necesito también ir cumpliendo con eso. Y pues, no nos olvidemos de vibrar y vivir en esta energía. Sí, hermanito Enrique. Tlazocamati, Temachtiani. Mi pregunta es, con relación a todo lo que estamos viviendo. Realmente, yo hay veces que amanezco con ahora sí que bien abajo, como que ya no quisiera moverme. Y y mi pregunta es, ¿cómo nosotros comportarnos? ¿Cómo nosotros trabajar en estas hermandades, en estos círculos? Eh, si ahorita, bueno, se está sabiendo que los gobiernos han trabajado con las mafias, que que los altos mandos pues sí, de los altos mandos de policía, de defensa, han trabajado con las mafias y que inclusive, pues, pues ellos han sido los, los que guían a estas mafias. Ellos son los que dicen quién sí, quién no, ellos son ellos mismos son la mafia. Y digo yo, ¿cómo trabajar, cómo comportarnos, cómo ver esas situaciones? Porque sí realmente es de preocuparnos. Realmente estamos en manos no nos hemos descolonizado, no, la independencia creo que fue solamente para los criollos. este, Nuestros gobernantes vemos que se están yendo luego para allá, para, para Europa, para España, y yo siento que es porque los cobijan allá, y siento porque todavía nos tienen agarrados del cuello. ¿Qué hacer nosotros en esos casos? Tlazo Camati, Temastiani. Sí, hermanito. Pues yo les he manejado la palabra de náhuatl. Nahual es el alquimista. Nahual es Sí. Algún hermanito me decía, oye, todavía estás hablando con sincretismo religioso cuando ya deberíamos de liberarnos. En mi pueblo todavía me piden cooperación para la fiesta patronal, pero ¿cómo me defiendo yo con las leyes? Me decía él. Cuando yo regrese a mi pueblo, yo ya no quiero cooperar para la iglesia, yo quiero que la gente despierte, yo quiero que sea un cambio total. Yo le dije, hermanito, qué bonito sueñas, pero necesitamos bajar los pies en la tierra, lo que usted dice. La misma iglesia católica, los mismos sacerdotes,
siguen todavía queriendo influir, pero tenemos que hacer esa resistencia, hermanito Enrique. ¿Cómo? Poco a poquito, vamos mostrándonos tal cual. Sí, que van a empezar a seleccionar tú lo tal, 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 cálleme. ¿Por qué creen que también, bueno, no he querido dar todo esto en esta plataforma? Muchas cosas. Por eso es que mi plan es traer a estos alumnos a hacer un pequeño internado como Calmeca, donde se les dé la palabra de manera personal, hacer los ejercicios de manera personal y no registrar a la escuela ante la secretaría, porque al registrarlo te van a tener en la mira. Por eso los abuelitos del círculo viven en secreto. Por eso, lo que usted dice. Vayan, elimínemelos estos. Están alborotando el avispero. Porque el día que el pueblo despierte, el día que el pueblo sepa que es autosustentable y que somos energías sagradas, ese día estos gobiernos, estas instituciones ya no podrán controlar a la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Y desafortunadamente la Sí, escuela, la educación pública ha influido en esto. La religión, la política. ¿Qué hace la política? Divide. Y sabemos que divide y vencerás. Claro que lo harás. Que se peleen entre ellos. La religión, no, tú no vales. Vale un Dios más grande que tú. Un hermanito, él pertenece a otro tipo de conocimiento, de culto, le llama a él. Me decía, Dios hizo al hombre a su semejanza, pero lo que no hizo Dios es darle la autonomía. No le dijo cómo va a pensar por él mismo, porque no le convenía ese Dios. Le digo, ¿quién es ese Dios para ti? Los abuelos, los hermanos elevados, los grandes abuelos. Pero ¿quiénes son? Los que algunos le llaman creadores del universo y más allá. Ah, pero ¿quiénes son? Algunos les llaman como hermanos ascendidos, algunos le llaman como extraterrestres. Ellos son, híjole, le digo. Bueno, dices, es lo que nosotros creemos. Y, son de una secta. He platicado con él, hay muchas cosas que sí tienen razón. Tenemos que despertar, tenemos que prender esa luz, tenemos que entender que estamos conectados con esa gran estrella de Tlahuitzcalpantecutli, la estrella hermosa, la estrella luminosa le llaman ellos, la bella luz. Ya se imaginarán de quiénes son. Pues, ¿y dónde existen? Sí, hay personas que son. Y ellos no jamás se van a mostrar, no, yo soy esto, no, tranquilo, gente común, pero ahí están. Bueno, lo que usted dice, si es peligroso quizá, sí, pero si no empezamos a transmitir esta parte, ¿quién lo hará? Morirá nuestra cultura, hermano,
Muchos hermanitos están trabajando desde su trinchera, desde danzando, danza de concheros y todas sus divisiones, ¿no? Que también tienen y ser respetado. Lo importante es estar resguardando y estar transmitiendo este conocimiento. Sí, hermanito, sin ambición de ganar y sin miedo de Mm. perder. Ser el nahual es saber resguardar lo que tú tienes y compartirlo con esté interesado. Y ahí llegará el momento, porque hasta ahorita solo ha sido discurso que los pueblos originarios los tenemos en cuenta, sí, pero falta algo más. Permítanos ser autónomos realmente y el sistema no lo va a permitir. ¿Ah? Mm. Sí, hermanito, tenemos que aprender a hacer eso. ¿Sí? Bien, pues Paso como a ti, Johnny. ¿qué más, Magnitsy? Sí, es correcto, hermanito. Estas plataformas no son seguras. Hay que cuidar también esa parte. Pero sí, en cada una de las reuniones que hemos hecho, pues es lo que yo he tratado de hacer, ¿no? Compartirles a ustedes este conocimiento que pues de una u otra forma se nos ha compartido, ¿no? Sí, hermanitos. Pues no sé, si no hubiera alguna otra participación, Timoitas que mostra, ¿sí? Tasquemostla. Timoitas que mostra, no, Niva, Shimo se ubican. Es que más